Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno. Después de la humillación de Puigdemont a Sánchez, pensábamos que no veríamos algo, en fin, más bochornoso, por lo menos hasta que pasara un cierto tiempo. Pues ayer vimos la humillación del PNV al PP. Esto es una cosa espectacular. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, pero irritado, Irritado. Sí. Don Asís Timmermans, Molesto, ¿qué tal está usted? Qué bien usa el lenguaje, don Javier Venegas. Sí. Irritado. Bien, me irrita. La precisión de las palabras. Don Asís Timmermans. Muy buenos días. ¿Qué tal está usted? A ver, ahora está ¿Qué ha pensando pasado? a ver ¿Qué qué ha pasado? adjetivo puede usar que no sea irritado. No. Esta mañana. Mira, ayer se murió ayer supe que se había muerto un amigo mío. Tirso Rodríguez Sagún, hijo de don Agustín, el que fue alcalde de Madrid. Yo nací el mismo día que Tirso, el 25 de abril de 1966. Y no sé, me dieron ganas de varias cosas. Una, de seguir haciendo lo que hago, aunque sea inútil, porque es lo que uno debe hacer, ¿no? Que es decir lo que piensa y predicar en el desierto, que es una frase maravillosa, porque si no te oye nadie cuando predicas en el desierto, al menos estás entrenando y a veces te oyes a ti mismo. Es una terapia. También. Sí, y desde luego disfrutar de la belleza, que es lo único. Bueno, no es verdad, pero a veces parece que es lo único que nos salva, ¿no? Y después de eso le diré que Sánchez es un matón de barrio y que es como la mafia, ¿no? Es decir... No, es sin el cómo. Sí, es lo la que mafia. quiero decir, que es la mafia, pero que es como que es el mafioso local, que parece que es el dios del mundo y que es un matón y que tortura y quema los locales de los disidentes, etcétera. Pero luego cuando ve al capo di capi, al verdadero mafioso, se humilla a niveles extremos, ¿no? Eso en primer lugar, pero no sigo hablando porque lo que usted ha preguntado es por la humillación del PNV por Feijóo. Pero bueno, hable usted de lo que le dé la gana. Casi lo digo luego, pero qué pena, ¿no? O sea, quiero decir, la competencia... usted y yo tenemos visiones diferentes del funcionamiento de los partidos políticos, lo hemos discutido alguna vez. Pero en todo caso, la competencia dentro de los partidos políticos o interpartidos políticos por el voto, por las posturas, etcétera, es una cosa siempre sana si es verdadera. Pero el votante del PP, el que ve la humillación, las barbaridades que está haciendo el PP ahora, que está haciendo el PP o Feijóo con el decreto, las cosas tan inútiles, porque no les va a dar un solo voto, ¿no? Le va a hacer perder en todo caso, pero es desesperante. A mí me da mucha pena, porque muchos votantes del PP, pues se disgustarán, se quedarán en casa, otros votarán a Vox la próxima vez, o otros votarán a quien sea, o a quien sea. Pero hay un votante del PP y de cualquier partido que intenta justificar cualquier cosa que haga su partido político, con lo cual esta vergüenza por cobardía, por blandenguería, por lo peor de votar, de apoyar a un gobierno que está en un proceso de golpe de Estado, que es lo que está haciendo Rajoy. Permíteme, Asís. No, solo termino. Digo que esta blandenguería maleduca a un votante del PP que ya cruza, digamos, todo límite. Perdona, Javier. No, sino simplemente decir, yo creo que el votante, el que puede ser votante, sí, el que vota al PP y tal, no está ahí. Yo creo que todos los que vemos, de alguna manera tienen relación con el partido. Es decir, los justificadores inasequibles a la razón, a los hechos, a las evidencias, siempre tienen alguna relación más estrecha con el partido. No son votantes como el señor el tendero o la tendera o el currito o la currita. Es decir, te lo digo porque cuando tú hablas con alguien del PP, que es del PP en el entorno normal, profesional, pues es muy crítico con el PP. Generalmente es súper crítico. Es decir, lo que pasa es que estamos... Es decir, es que en España tenemos un problema muy grave. Y el problema es que esta es una partitocracia, de una manera o de otra siempre. Entonces, aquí no se discuten políticas, se discuten sobre siglas. Y la discusión siempre acaba
en las siglas. Es decir, o estás a favor de esta sigla, o eres de los nuestros, o eres de los suyos. Es decir, pero las políticas no se discuten. Es decir, ¿por qué? Habría que preguntarse, ¿por qué puñetas vota usted este decreto ómnibus? Es decir, usted me tiene que explicar qué medidas o qué políticas hay dentro de ese decreto que usted considera propias. Ya está. Es decir, no, es que lo hacemos por los pensionistas. Mire, lo hace usted por el campo, lo hace por las vacas. Es decir, ese es el PP. Hoy estamos con el campo. Y dice, bueno, ¿y cómo está usted con el campo? No se sabe. La red ferroviaria es un espanto, tenemos un minuto. Bueno, sí, muy bien. ¿Y usted qué va a hacer con los trenes? No sabemos nada. No sabemos. Entonces, yo lo que intento constantemente es que se hable de política. El otro día leí un artículo defendiendo la moderación. Bueno, la moderación como si fuera una especie de cosa retórica, ¿no? Una especie de intangible que está ahí. No, la moderación puede ser una actitud de respeto hacia los demás y de hablar adecuadamente o de defender tus ideas con educación o con elegancia, pero la moderación en cuanto a la intensidad de tus demandas, de tus acciones, de tu determinación, no puede existir porque tiene que ser coherente con las circunstancias. Es decir, claro. Si tú tienes un país que se te va por el sumidero, puedes ser todo lo moderado que tú quieras, pero tus medidas políticas van a ser siempre más excesivas, van a ser siempre más radicales, más intensas, y no pueden ser moderadas porque la situación exige tomar medidas importantes. Si tú vas por la calle y ves que alguien acuerta el cuello a otra persona, a lo mejor alguien grita y dice, ¡asesino! ¡Asesino! ¡Le ha matado! Claro, y entonces viene uno, yo qué sé, pues del PP, y diga, oiga, no sea extremista, diga que aquí ha pasado algo inadecuado, etcétera, aparentemente inadecuado, pero como decía la vieja canción de Sabina, llamarle al que mata, llamarle asesino, claro, esto ahora mismo parece que no es moderado. Llamar por su nombre, eso es hablar de políticas, no de partido. Es decir, el PP aspira a heredar. Claro, pero aspira a heredar y entonces se equivoca. Y además está muy presionado por un entorno ex-PSOE o pseudo-PSOE que ha sido expulsado del Palacio y de los jardines de Palacio. Mucha gente que estaba en el entorno del país, que estaba en el entorno del PSOE, lo que llaman el viejo PSOE bueno, muchos de ellos han ido cayendo porque ha llegado un señor que ha dicho, esto era una especie de transacción, pero ahora mando yo. Y mando yo, entonces tú, si no me apoyas al 100%, al 100 o 200%, te vas a ir a la calle. Y ha hecho una depuración. Y todos estos están apoyando al PP siempre y cuando el PP sea un partido socialdemócrata, de lo que a ellos les guste. En cuanto diga algo, una palabra más alta que otra, en cuanto toque determinados tabúes socialdemócratas o cualquier cosa que a ellos les gusta, entonces gritan. Pero y entonces el PP dicen, cuidado que perdemos esos votos que hemos ganado por ese lado. Pero ni siquiera, ¿por qué? Quiero decir que lo que dices es verdad, pero lo que está apoyando el PP por miedo, por lo que sea, ya no son políticas socialdemócratas, son absolutamente políticas y medidas absolutamente radicales, contrarias a la propiedad privada y muchas, muchas otras cosas. Llámalo como quieras. Son ustedes buenas personas, me ratifico cuando les escucho. Siguen pensando que es que el PP hace eso por miedo, que porque le critican. No achaque errores míos al señor Venegas. Yo no creo que tenga miedo. Yo he dicho en este programa, don Luis, y usted lo sabe, que el PP de hoy no tiene nada que ver con el de los 90. Es un PP de su tiempo. Pues si el PP va a votar ahora sí a lo de la prórroga de la inquiocupación, es porque está de acuerdo con la prórroga de la inquiocupación. Como está de acuerdo con entregarle un palacete al PNV, como está de acuerdo con las políticas de género, como está de acuerdo con las políticas transgénero, como está de acuerdo con la Agenda 2030. No quiero estar de acuerdo. No lo hace por miedo, lo hace por convencimiento. No quiero creérmelo en todo. Es decir, no lo sé. Es verdad que, a ver, para ordenar... Pero González Pons, ¿tú crees que dice que necesitamos muchas más obispas como la que le echó la boca a Donald Trump? ¿Lo dice por miedo? No. Lo dice porque es así de, González, es así de Tolai. ¿Por qué el hijo de González Pons está en la consultora, en el lobby organizado de favores públicos que organizó Pepiño y ¿cómo se llamaba? Y Alonso, ¿no? El del PP. Quiero decir, no. Yo hice un tuit que reproducía lo que me dijo un amigo, por cierto, un conocido común de don Luis y mío, diciendo pues que qué manera la de González Pons de odiar a su votante,
del que lleva forrándose, a costa del cual lleva forrándose durante muchos años. No, yo no puedo decir en un micrófono lo que pienso que es González Pons, porque bueno, no puede haber niños que hoy no hayan ido al colegio, no lo voy a decir. Pero lo que yo sí pienso es que, por ejemplo, en sucesos como el de ayer, suceso le he llamado, supongo que hay un componente de miedo. Ay, mi votante va a entender que yo si voto en contra de los pensionistas y de qué era la otra cosa, y de las ayudas a Valencia. ¿Eso es miedo o no es miedo? Es cálculo político, un cálculo necio, ¿no? Ni siquiera es miedo, es decir, es una cuestión... Claro. Nosotros no lo importa. Es decir, así es el problema, es que entender que para esta gente no les importamos. No. Es decir, entonces no tienen miedo, o sea, miedo, propiamente dicho, miedo no. Lo que tienen es la idea del poder. Entonces van a hacer aquello que consideran que les acerca más o que les permite no poner en riesgo porque ellos piensan que está escrito que, como este es un sistema turnista, está escrito que ahora tienen que gobernar ellos. Es decir, no me explique, no tienes ni que justificarlo con políticas ni con iniciativas. Es decir, simplemente el PSOE se está quemando y ahora nos toca a nosotros. Con lo cual no puedes romper el juguete. Sí, con lo cual no puedes romper el juguete, sino que esperar. Claro, entonces todo lo que hacen es simplemente decir, para no estropear esa herencia, es decir, dejar que por su propia dinámica heredemos. Entonces no hagáis nada, por eso dice el Partido Popular, que es algo impresionante, que no van a convocar un congreso político. Porque no hay que discutir de política. No hay que hablar de política. No vamos a abrir los melones precisamente ahora. Oiga, precisamente ahora es cuando hay que abrirlos, como los ha abierto los Estados Unidos, cuando ha tocado. ¿Quién hablaba más de política en los momentos en los que los argentinos estaban, que todavía siguen en una situación muy mala, muriéndose de hambre, al borde de la hiperinflación, con la corrupción más salvaje, con un gobierno que ayudaba y que apoyaba al terrorismo más salvaje, al islamista? ¿Quién hablaba más de política? Milei. Claro. Ahora es el momento de hablar de política, ahora es el momento de hablar de libertad. Ahora es el momento de explicar que la libertad de elección, que de esto va lo de Muface, y otros tipos de cosas, es lo que funciona y es lo que favorece más a los pobres. Pero, Javier, a mí lo que me parece es que lo grave del PP, claro, a don Luis le atribuye, bueno, y usted también, no sé, estoy aquí un poco apocado, en realidad el ser parte consciente de un sistema y apoyar conscientemente las políticas más brutales en contra de la libertad individual, etcétera. Bien, yo no voy a pronunciarme, pero lo que es el discurso del PP, por lo menos en el discurso público, no es coherente, no es coherente. Quiero decir, el diagnóstico es fundamental. Si tú ves a un paciente, si te equivocas en el diagnóstico, ya el tratamiento no solo puede acertar por casualidad, pero el tratamiento será malo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de Sánchez? Yo veo claro, ahora que no nos oye nadie, que Sánchez está culminando un golpe de Estado, está culminando el desbaratamiento absoluto de las instituciones que permiten, no digo la democracia, que ya vamos a dejar, sino el Estado de Derecho. Pero una pregunta, sí. ¿Usted cree que Sánchez, todas esas políticas que impulsa en todos los órdenes, lo hace porque Sánchez quiere impulsar esas políticas, o lo hace porque esas políticas concuerdan con políticas similares que se están impulsando desde Europa? Es decir, Ursula von der Leyen no defiende o impulsa lo que defiende o impulsa por miedo ni por complejos, lo hace porque le da la gana. Y Ursula von der Leyen no es socialista. Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo. Y Ursula von der Leyen defiende a Sánchez y le apadrina y le impulsa. Es decir, suponer que es que el PP aquí en España hace las cosas pues por complejillos, cuando Ursula von der Leyen del PP en Europa está impulsando esas cosas de manera consciente y teniendo el mando supremo en Europa, pues oiga, sí. Bueno, un poco raro, ¿no? El PP ha celebrado que se desmantelaran las centrales nucleares. Pues claro. Bueno, sí. Por lo menos alguno del PP. Bueno, cuando tenía con cierta portavocía, o sea, que no hablaba a criterio por libre, ni iba por libre. Es compatible lo que ha dicho el PP ha apoyado que se acabara el principio de igualdad ante la ley. Sí. La reforma. Pero fíjate, tenemos una derecha ilustrada, que es lo que yo digo muchas veces. Que ante, ya hay mucho en España. Pero ante una reforma de la Constitución, es que me pasó el otro día, ante una reforma de la Constitución, yo dije, esto es una barbaridad porque se ha vulnerado constitucionalmente, se ha consagrado constitucionalmente la desigualdad por sexo.
Y entonces las personas que estaban allí, yo lo he dicho muchas veces, que son de verdad parte de la gente más culta, y no voy a entrar en valoraciones del país, no sabían. Lo que sabían es que ahora se llamaba, ¿cómo era? Discapacitado. Ahora ya no es discapacitados, ahora es otra cosa. O Sí, es que me lo van a personas con capacidades distintas. Sí, me lo van a decir a mí. O sea, llevo desde los 15 años de voluntario y plenamente metido en el mundo de la minusvalía mental y tal. Mira, y bueno, pues resulta que esa parte... Pero no lo estás diciendo de forma que no sea Pero esa parte, agresiva. sí, pero esa parte culta del país no era consciente de que se había introducido la discriminación por sexos. Una reforma constitucional, eso lo apoyó el PP, tiene usted toda la razón, pero de todas maneras lo que quiero decir es que si el PP decide que hay un golpe de Estado en marcha y que Sánchez es una persona que me es igual, dando un golpe de Estado a las instituciones por su propia impunidad, por su poder personal, sí, por la razón que sea, porque sirve a los intereses de George Soros, me es igual todo esto, pero si ese es el diagnóstico, ¿qué haces votando a favor un decreto diciendo que es por los pensionistas? Los pensionistas están en peligro porque gobierna el PSOE y porque gobiernan esas ideas. Y por el sistema que tenemos. Bueno, también, vamos, pausa publicitaria y se incorpora don Santiago Abascal a nuestra tertulia. El Toro TV también es Radio Libertad. Acompaña a Santiago Abascal el próximo domingo 9 de febrero. Acude al encuentro con el presidente de Vox a las 13:30 horas en el restaurante Finca Buenavista, en El Palmar. Por España, nuestra gente y nuestro futuro. Información y reservas en el 669-995005 o 670761224. No faltéis. En Madrid se pide jamón del bueno, el jamón más premiado del mundo, Jamón Beer. Busca los jamones, embutidos y carnes 100% ibéricas de Beer en nuestras tiendas y restaurantes y disfruta de una auténtica experiencia ibérica Beer. Te esperamos en el Centro Comercial Palacio de Hielo, en la calle Princesa 3 o en el exclusivo espacio Beer en la calle Fuencarral 20. Y si te toca viajar, te esperamos en nuestra tienda de Barajas. Descubre el sabor 100% ibérico con nuestros jamones, paletas y embutidos, los más premiados del mundo. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. A ver, sonreír. Bueno, 9:03 de la mañana, 8:03 en las Islas Canarias, y aquí pues estamos, ya sé que Florentino no ficha y tal, nosotros sí fichamos y tenemos a un tertuliano nuevo prometedor. Don Santiago Abascal, ¿qué tal está usted? Muy bien, muy buenos días, encantado de estar. Muy buenos días. Becario. Becario. Sí. Don Santiago, bueno, primero de todo, gracias por estar aquí. Y
Una pregunta, ¿cómo ha ido lo de la investidura de Trump? ¿Qué sensaciones y esas cosas? Bueno, porque los que no entramos en esos círculos elegidos, bueno, pues nos gusta saber qué pasa en el... al final muchos no entramos en esos círculos, ¿no? Porque aquello era multitudinario y, como sabéis, por razones climatológicas, que hacía un frío del carajo en Washington, pero muchos decían que por razones de seguridad finalmente se hizo en un ámbito tremendamente restringido, ¿no? Pero ha sido maravilloso poder estar ahí tan cerca de esa asunción presidencial y sobre todo ver cómo comenzó a firmar órdenes ejecutivas y desde el primer día a dar toda la batalla. Creo que tanto Donald Trump como Javier Milei están haciendo lo que muchos esperaban al votarles y lo que no es normal que hagan los políticos, que empiecen desde el primer día a cumplir aquello que habían prometido y luego ya tendrán que enfrentar decisiones judiciales, enfrentamientos con parlamentos y quién sabe qué es lo que pasará, pero la voluntad de cambiar las cosas es lo que a mí me ha producido una gran satisfacción. Y luego la manera de definir lo que ha ocurrido en Estados Unidos, a la que el propio Donald Trump se refirió como la revolución del sentido común. Y yo realmente me identifico mucho con ese planteamiento, porque a veces yo escucho aquí disquisiciones ideológicas, que si liberales, conservadores, que si derecha, centro derecha, extrema derecha, o lo que quieran decir, y creo que eso no define realmente lo que está pasando en el mundo, que se define mucho más desde otras coordenadas, como la del patriotismo y el globalismo, y hay debates nuevos que no existían en los años 90, y sin embargo vemos como pues, muchas veces en las tertulias o en los políticos el debate se ha quedado anclado en los años 90. Y yo creo que eso no explica qué es lo que está pasando en el mundo en estos momentos, que tiene mucho que ver con una vuelta a los orígenes y al sentido común y lo que hemos aprendido en nuestras casas de una manera natural y que creo que puede identificar a muchas personas que han votado cosas diferentes a lo largo de su vida. Le pongo un ejemplo, vamos, estoy completamente de acuerdo con lo que está usted diciendo. La medida que acaba de aprobar Trump diciendo que va a impulsar la prohibición de que se mutile o se hormone a niños para forzar el cambio de sexo, si hace 15 años nos llegan a decir que sería necesario prohibir eso, hubiéramos dicho, pero oiga, ¿dónde se cree usted que estamos? ¿Como en Etiopía, donde se mutila a las niñas genitalmente? Pues sí, es que hemos llegado a esa situación donde, bueno, pues ha hecho falta efectivamente una revolución del sentido común. Sí, o lo que ha pasado y pasa todavía en los colegios, ¿no? Etiopía no, don Luis, que Etiopía es cristiana. Sí, sí, es verdad, sí. No, en Etiopía el 60% de los cristianos etíopes mutilan el clítoris de sus hijas. Sí, porque no es una costumbre musulmana, es una costumbre animista. Y tiene usted un informe muy exhaustivo de la ONU. Vale. Bueno, donde yo he estado en Etiopía y no me había enterado. Pues 60%. Sí. Me he perdido con estos datos bueno. Que muchas veces como guía de una política. ¿Quién nos iba a decir eso, no? También, ¿quién nos iba a decir también que con la excusa de combatir el maltrato de unos niños a otros en los colegios, el llamado con esa palabra inglesa ahora bullying, o con la excusa de que fueran respetadas las personas homosexuales, pues han aprovechado para introducir a los lobbies en los colegios y a corromper a los menores y hablarles de sexualidad en unos términos totalmente inaceptable en la más tierna infancia, ¿no? Realmente estamos asistiendo a cosas que parecen increíbles, o al suicidio de Europa con la excusa de la dictadura climática convertida en pacto verde y que es la gran amenaza de muerte al campo, a la industria y a la prosperidad de las clases medias en Europa y en todo Occidente también. Y quién nos iba a decir también, después de haber estado padeciéndolo como lo estábamos padeciendo, que en un solo año, después de la victoria de Milei en Argentina y de Donald Trump en estos momentos en Estados Unidos, se iba a enfrentar eso de una manera tan clara. ¿Quién nos iba a decir que podríamos escuchar en el foro de Davos, en un sitio como esos que huele un poco a azufre, cosas como las que ha dicho Javier Milei contra la Agenda 2030? ¿Quién nos iba a decir que fondos como BlackRock iban a dejar de lado los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que ha acabado aceptando una parte de la Iglesia y algunos han acabado diciendo que eran el Evangelio? ¿Quién nos iba a decir que Zucker iba a ponerse de rodillas a pedir perdón por la cancelación solo de una parte de las ideas, ordenado todo por el
Y a decir que iba a establecer un sistema igual que el que estableció Elon Musk de notas de la comunidad para evitar la censura oficial. O sea, realmente hemos llegado muy lejos en todo lo malo, lo feo y lo erróneo, pero realmente ha habido una reacción, una revolución del sentido común, como decía Donald Trump, y yo creo que podemos ver el futuro con más optimismo de lo que lo veíamos hace un año. Don Santiago, gracias por la información. podemos ver el futuro con más optimismo que hace un año, ¿cierto? Si nos fijamos en lo que es la actitud de los partidos que están impulsando el sentido común y si nos fijamos en la actitud de los votantes que están respaldando cada vez más activamente a esos partidos en todo Occidente, ¿no? Pero ojo, esto es una partida con dos contendientes. Entonces hay unos impulsando el sentido común y hay otros que son los que han llevado a Occidente esta situación casi terminal en este tiempo, que ahora están perdiendo la batalla, pero oiga, no se van a quedar quietos, ¿no? Entonces yo creo que a medida que se les vayan quitando cuotas de poder, se van a volver más peligrosos. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la incomprensible actitud de la Unión Europea con respecto a lo que ha pasado en Rumanía, llegando a anular unas elecciones. Estamos viendo que en Alemania, en el Parlamento alemán, hoy se va a debatir una propuesta de la izquierda alemana pidiendo la ilegalización de AfD, que está segundo en las encuestas, por delante del Partido Socialdemócrata alemán. Es decir, estamos viendo que están muy nerviosos. Y por tanto, ver el futuro con un optimismo, estoy de acuerdo con usted. Al final creo que el sentido común se impondrá. Pero, bueno, que esperan momentos duros. Yo incluso en eso veo una ventaja. Me parece que ese nerviosismo ante su derrota y ante el hecho inconcebible para ellos de que han empezado a ser combatidos en una batalla cultural global les está llevando a cometer errores muy grandes y a que su agresividad sea extraordinaria y por lo tanto a que las cartas estén sobre la mesa. No estaban. Que se produzca prácticamente un reconocimiento de un excomisario europeo como Thierry Breton de que pueden intervenir en Alemania, como ya lo han hecho en Rumanía, dice en primera persona del plural, como si la burocracia europea controlase las decisiones del Tribunal Constitucional rumano, pues es muy significativo. Cosa que es absolutamente cierta. Claro, es evidente porque lo están reconociendo y que lo hagan en un contexto de amenaza a los alemanes para que voten correctamente, que no nos sorprende porque ya habíamos visto también la amenaza a los italianos antes de elegir a Giorgia Meloni. Pues yo creo que eso también tiene sus ventajas, que les veamos ponerse tan nerviosos porque un multimillonario propietario de una red social utiliza no esa red social, sino su propio canal, su propia persona, para entrevistar a una política alemana y que se pongan tan nerviosos cuando en estos momentos precisamente ese millonario es un político norteamericano y que no tengan ningún problema con que haya habido multimillonarios influyendo en la política de manera global y en España específicamente con el asunto del separatismo catalán o con la promoción de la inmigración masiva a través de entidades como Open Arms, es decir, que haya personajes como Soros que hayan podido hacer todo, que hayan podido influir de cualquier manera sin ningún tipo de límite por parte de las autoridades y que ahora se quiera amordazar a una líder política, impedirle que hable con un líder político norteamericano por muy multimillonario que sea, pues yo creo que les pone en evidencia y así con todo. Pero incluso en eso yo veo la ventaja. Se están poniendo tan nerviosos que están acelerando en su ataque a la libertad y en su intento de debilitar más el sistema democrático y de arrebatar a la gente la capacidad de decidir sobre su futuro. Le hacía esta pregunta de los dos contendientes, los dos que están enfrentados en torno a ambos lados del tablero, porque yo lo que percibo en mi entorno, en la gente y entre la audiencia, es que hay un poco de saturación de noticias que van siempre en el mismo sentido, de jolín, qué mal lo hace Sánchez, jolín, qué mal lo hace Feijóo, jolín, qué mal lo hace Ursula von der Leyen, jolín, qué peligrosos son. Sí, pero
¿dónde está la esperanza? La gente necesita esperanza, ¿no? Entonces, usted se atreve a comprometer esa esperanza ante la gente. Usted se atreve a lanzar el mensaje a la gente de que, hombre, nos esperan tiempos duros, pero vamos a ganar esta batalla. ¿Qué le puede usted decir a la gente que le haga salir de esa especie de resignación fatalista en que mucha gente ha caído después de tantos años de derrota tras derrota, ¿no? Bueno, pues la convicción más profunda. Es que yo pienso exactamente eso. Yo pienso que nos vamos a poder librar de lo que representa el socialismo en España. El socialismo y todas sus versiones. Y todas sus influencias en aquellos que no son socialistas. Porque los tiempos están cambiando. Y yo creo que no estamos condenados a soportar a Pedro Sánchez ni al Partido Socialista de por vida. Y van a hacer todo lo posible por atrincherarse en el poder. Todo lo inimaginable. De hecho, han hecho muchísimas cosas que éramos probablemente incapaces de concebir hace 5 o 10 años. ¿Quién nos iba a decir que un personaje como Zapatero podría ser superado en cuanto a su capacidad de destrucción de la convivencia y del Estado de Derecho? Pues ha llegado. Y eso significa que también Sánchez puede ser mucho peor de lo que es hoy. Eso significa que Sánchez, incluso ante una probable imputación por un tribunal, podría tener el apoyo del Parlamento y que no se concediera el suplicatorio. Y nos dirían que son los jueces franquistas y que... Yo creo que todavía vamos a ver cosas muy feas, pero también pienso que la salida de Sánchez del poder es inexorable. Si nosotros no cometemos errores. ¿Qué tipo de errores no hay que cometer? Pues el de dar aliento a este gobierno. ¿Qué es dar aliento a este gobierno? Pues apoyarle en cualquier votación. Nosotros no vamos a apoyar a este gobierno, ni aunque saque un decreto para poner banderas nacionales en todas las rotondas. Vamos a votar en contra de todo. Porque si de verdad creemos que este gobierno está degradando el Estado de Derecho, está destruyendo la convivencia, si creemos de verdad que está hundido en corrupción hasta las cejas, si creemos de verdad que ha estafado a los españoles en las elecciones, pues no podemos darle ningún tipo de aliento. Y justo cuando el gobierno está en apuros, pues el gobierno te saca un decreto en el que te junta todo, y parece que eso nos da como una excusa para votar en contra. A mí me da igual que lo traiga junto o separado. No estoy dispuesto a que el gobierno pueda ganar ningún tipo de votación gracias a Vox. Y de hecho, cuando alguna vez nos hemos equivocado nosotros, que lo hemos hecho, ha sido precisamente cuando no hemos hecho una posición más firme. Cuando nos hemos abstenido y esa abstención ha tenido consecuencias que no calculábamos de que el gobierno pudiera sacar adelante algún tipo de iniciativa. Y yo voy a comprometerme a eso. Me gustaría poder convencer al resto de los que dicen querer ejercer la oposición de que hagan lo mismo, porque solo de esa manera vamos a poder desgastar a este gobierno y vamos a poder acelerar la salida de Pedro Sánchez antes de lo que está previsto en las elecciones. La gente mira las cosas desde fuera y pues muchas veces siente desconcierto. Por ejemplo, ayer el Partido Popular de repente anuncia que ahora va a votar a favor de un decreto que contiene una serie de medidas que hace una semana el Partido Popular decía que eran inasumibles y por eso votó en contra de un decreto. Pero claro, la gente lo mira desde fuera, el votante, y dice, pero ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué el Partido Popular es capaz hoy de votar a favor de la prolongación de la inquiocupación cuando decía que era inasumible hace 7 días? Desde fuera no se entiende por parte de mucha gente. Usted está dentro del meollo de parlamentario, entonces usted tiene más contacto con ellos. ¿Qué pasa en el PP? ¿Por qué hace eso? Bueno, yo hace mucho tiempo que he tratado de no entender al Partido Popular y únicamente trato de cumplir con mi obligación, intentar que otros también puedan seguirnos, pero lo que va a pasar en el Congreso dentro de unos días pues es inconcebible, porque efectivamente habían dicho que no estaban dispuestos a votar un decreto en el que se incluyeran un montón de cosas, además contradictorias, y de repente han terminado aceptando con los pensionistas utilizados como rehenes no solo una medida a favor de los ocupas, sino un acto de prevaricación, de malversación de caudales públicos y de financiación ilegal de partidos, como el regalo al Partido Nacionalista Vasco de un palacete que no le corresponde. Y eso se ha dicho en tribunales franceses y en tribunales españoles, a pesar de lo cual el gobierno le ha entregado el palacete al PNV. Por cierto, yo he escrito cartas hoy, requerimientos, tanto al Partido Nacionalista Vasco para que devuelva el palacete, al Instituto Cervantes para que no se le ocurra pagar el alquiler y al Gobierno de España para que lo recupere inmediatamente. Si no son atendidas,
interpondremos querellas por todos esos delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y financiación ilegal de partidos, porque ese es un edificio que no corresponde al PNV, es patrimonio de los españoles y el gobierno no tiene derecho a entregarlo para tener mayorías parlamentarias, para lograr luego aprobar unos presupuestos o para que este sujeto desaprensivo que es Pedro Sánchez permanezca un segundo más en el poder. Que el Partido Popular se preste de comparsa para que el gobierno de Sánchez pueda aprobar la subida de las pensiones y que asuma medidas de este tipo, pues yo creo que demuestra su incapacidad para ejercer la oposición, como Dios manda en estos momentos, que tiene que ser una oposición frontal, en el Parlamento, en los tribunales y en las calles. Pero yo me decía, ¿usted les entiende? Es que yo hace tiempo que he renunciado a entender. Es que me supongo que dentro del Partido Popular habrá alguien que sea consciente de que tomar este tipo de decisiones les perjudica electoralmente. O sea, no creo que no haya ninguno. Don Luis, ¿qué cosas tiene usted? Sí. ¿Es usted tan generoso? Sí, supongo que habrá alguien. Pero al final yo me fijo en lo que hacen. Por cierto, ¿cómo está la interlocución entre Vox y PP? ¿Conversan ustedes a menudo? La interlocución es correcta. Yo tengo interlocución con Alberto Núñez Feijóo, es una interlocución cordial, respetuosa. Creo incluso que hay afecto personal, pero hay una distinta manera de ver las cosas. Pero ¿cómo son las conversaciones entre ustedes? Usted le dice, pero Alberto, ¿por qué hacéis esto? No me lleves a contar las conversaciones, pero vale. son francas, son conversaciones francas y muy respetuosas, pero realmente pues vemos las cosas de una manera muy distinta. Al menos hay conversaciones. Yo ya sabéis que con el presidente del gobierno no tengo ningún tipo de contacto, ni con el Partido Socialista. A pesar de que el PP y el entorno del PP dicen que somos los aliados de Pedro Sánchez. Luego son ellos los que les aprueban las votaciones, reparten los jueces, les dan el Tribunal Constitucional con las consecuencias que eso tiene, y dentro de unos días, unas semanas, van a entregarles también un acuerdo en la Junta Electoral. ¿En la Junta Electoral? En la Junta Electoral Central. Hay renovaciones y se van a poner de acuerdo. Hombre, vaya. ¿Tampoco tienen ustedes contacto con el PSOE bueno? Yo qué sé, dice el PP que hay un PSOE bueno, supongo que se referirán a García Paje. Me han presentado y te doy fe que muy bueno no es. No sé, con un García Paje o con gente así en el PSOE tampoco hay interlocución. Es que yo considero que García Paje es la coartada del Partido Socialista. García Paje es como el perro ladrador que en cuanto se abre la valla no hace nada, se queda en el límite. Ladra pero no muerde. García Paje solo sirve pues para que el Partido Socialista pueda hacer ese discurso y pueda aún tener el voto de gente bien intencionada, de gente moderada en esa región, pero a la hora de la verdad García Paje no hace absolutamente nada. Bueno, me acaba usted de recordar que yo solo he tenido un perro en la vida, que era un Yorkshire Terrier diminuto. Y entonces cuando estaba dentro de la casa y pasaba un perro por la calle, vamos, ladraba de una manera brutal. Cuando abrías la puerta y le sacabas a pasear, iba temblándole todo el cuerpo. Pues al final eso es García Paje ante Pedro Sánchez. Le tiene más miedo que otra cosa, ¿no? Bueno, don Santiago Abascal, hay una cosa que ya he repetido muchas veces, es que llama la atención que en estos momentos Vox sea el partido que en cierto modo lidera la coordinación internacional de partidos que están un poco en la misma órbita ideológica: Milei, Meloni, Wilders, siendo un partido que en términos relativos es menos potente en su país que esos otros partidos. Sin embargo, ustedes llevan trabajando muchos años a través de Disenso, a través del Foro de Madrid, para crear una estructura que al final está dando sus frutos. Van a tener ustedes una reunión del partido Patriots for Europe aquí en Madrid los días 7 y 8 de febrero. ¿Quién va a venir? ¿Quién ha confirmado? Pues en estos momentos yo creo que están confirmadas las intervenciones de Marine Le Pen y de Víctor Orbán, que son dos de los socios principales de Patriots, y es la primera gran reunión después de mi elección como presidente de Patriots, que es algo que es un honor para mí y que creo que es muy importante para Vox. La verdad es que, volviendo un poco atrás en la pregunta, decía, la relevancia internacional de Vox tiene mucho que ver con nuestra actuación por convicciones, porque nosotros hicimos apuestas políticas sin saber cómo podían salir,
de acuerdo con la afinidad. Cuando conocimos a Giorgia Meloni tenía un 4% de intención de voto, y Vox era un partido que ya tenía 52 diputados y un 15% del voto en España. No era el partido con más fuerza. Habíamos explorado otros contactos en Italia que no salieron bien, pero creíamos que teníamos más afinidad con Giorgia Meloni. Recuerdo cuando Giorgia Meloni vino a España, tuvo unas intervenciones muy contundentes, una de ellas en Marbella. Bueno, los principales ataques vinieron de los medios de la derecha contra las intervenciones de Giorgia Meloni. Nos pasó lo mismo con Javier Milei cuando le trajimos hace 2 años. Hoy precisamente lo ven de otra manera, pero lo ven siempre de otra manera cuando gana. Igual que con Donald Trump. Ha pasado algo así, pero a Javier Milei yo soy consciente de que muchos de los que lo insultaban ahora quieren verlo. A Giorgia Meloni lo mismo. El señor Feijóo incluso fue a tener... Pero lo siguen odiando, lo siguen odiando intensamente. Yo los escucho hablar de ellos y es verdaderamente pavoroso. Además es un radicalismo que dice, bueno, esto no es política, esto es una especie de enfermedad. Sale como una especie de sarpullido cuando ven a Milei. Yo creo que les da miedo. Les da miedo porque son personas que hacen cosas. Es decir, que demuestran que la política es acción y la política está para hacerse política. Y eso no es lo que no quiero. Yo en eso estoy de acuerdo, pero es verdad que algunos que antes le habían criticado explícitamente, que tienen intervenciones atacándole, igual que a Donald Trump, nosotros nos han llamado trumpistas como si fuera un insulto, desde la derecha política en España. Pues ahora esos mismos están felicitándole y atacando al gobierno porque se enfrenta a Trump. Es decir, ¿qué nos ha ocurrido? Que hemos tomado decisiones valientes. Hemos estado con gente, Meloni tenía un 4%, Milei el 1%. Milei me contó cómo estaba cancelado en Argentina y cómo el acto de Vox, el Viva 22, en el que él pudo hablar a 15.000, 20.000 personas, fue un antes y un después. Yo no lo sabía, de hecho me sorprendió, no pensaba que aquello había tenido tanta importancia, y cómo eso tuvo tanto impacto en Argentina que volvieron a llamarle a las televisiones, y desde ese mes de octubre del 22 hasta que ganó las elecciones, yo creo que fue en el 24 o finales del 23. No, 23, finales del 23. Él lo sitúa como un hito importante para él. Y nosotros hemos mantenido contactos con Donald Trump y con su entorno en momentos muy difíciles, después de que fuera acusado de un golpe de Estado, después de que prácticamente estaba a las puertas de la prisión, la ha intentado matar, encarcelar, y nosotros, a pesar de eso, decidimos que esa interlocución era importante. Yo tuve un encuentro con Donald Trump hace 8 meses. Por cierto, el tema transgénero era una de las cosas que más le preocupaba. En aquel encuentro hablamos de varias cosas, de inmigración, de gasto de defensa. Fue un encuentro breve, de 10-15 minutos, pero sí pudimos esbozar cuál era nuestro programa y las coincidencias que teníamos, y a mí me sorprendió cómo una de las cosas que más parecía indignarle, y se ha demostrado, era la cuestión transgénero con los niños. Y, bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que nosotros hemos actuado apostando, si me permitís la expresión, por caballos que no parecían ganadores, y finalmente han sido victoriosos, y eso a nosotros nos ha colocado en una buena posición. Y luego algunos intentan decir, es que no tiene nada que ver Milei con Orbán, bueno, pues decid lo que queráis, y probablemente tendrá muchas diferencias, pero al foro de Davos ha ido Javier Milei y ha mencionado a Meloni, a Trump y a Orbán como un ejemplo de lo que estaba cambiando en el mundo. O sea que algunos, desde un dogmatismo ideológico y por ejemplo, yo me he encontrado con gente, con liberales, que solo se denominan como liberales, que intentan buscar las diferencias de Vox con Milei. Pues claro que hay diferencias, pero igual también las tienen esos liberales. Igual esos liberales le escuchan hablar a Milei del aborto y se ponen nerviosos, o le escuchan hablar a Milei de las fronteras y se ponen nerviosos, o le escuchan hablar a Milei del globalismo y de la Agenda 2030 y se ponen nerviosos y no lo comparten exactamente. Entonces, hay mucho viejo dogmatismo, y todavía se intenta explicar la política de acuerdo a ideas un poco caducas. Hay gente que está, insisto, en los años 90, en los años 2000, y no está percibiendo, incluso gente con altas responsabilidades políticas, cómo está cambiando el mundo de una manera acelerada. Por cierto, había un joven líder hace unos años que a mí en privado, en un momento, preguntándole por unas elecciones autonómicas en Andalucía, me dijo, bueno, las encuestas solo nos dan que podríamos sacar un diputado en Sevilla, pero vamos a pelear por conseguir lo más posible. Lo recuerdo perfectamente porque fueron las elecciones autonómicas andaluzas en las que Vox se disparó. En las del 18. Aquella decisión fue también por convicción, porque
acabábamos de llenar Vista Alegre y nuestra hoja de ruta era, después de aquel mes de octubre, ir a las elecciones de junio en el Parlamento Europeo, es decir, tener 7-8 meses para preparar unas elecciones, y de repente nos adelantaron las elecciones en el lugar en el que aparentemente un partido como Vox tenía más dificultades, y hubo un debate muy intenso en el comité ejecutivo del partido que finalmente se resolvió como en la película A la triste, en la última escena, cuando están todos deshechos después de haber sido aplastados por los franceses y van allí a parlamentar. Los franceses les ofrecen a los españoles, seguro que recordáis la escena, salir con los estandartes en alto después de rendirse, y los españoles dicen: somos un tercio español. No podemos. Pues nosotros en el comité, me acuerdo que dijimos eso: somos un tercio español. Acabamos de salir en esa plaza de toros de Vista Alegre llenándola, les hemos llamado derechita cobarde a los otros, y ahora nos convocan unas elecciones y vamos a decir que no nos atrevemos a ir. Pues vamos a ir. Y yo creo que incluso cuando tomamos esa decisión, en las encuestas todavía no nos daban ninguno. Luego enseguida... Sí, tú me dijiste que a lo mejor, que a ver, que había, si uno que había en una Sevilla... posibilidad, sí, pero probablemente no en la encuesta, era el cálculo que hacíamos. Sí. Y luego muy rápidamente pues ocurrió lo que no esperaba nadie, incluso nos sorprendió a nosotros. Y creo que precisamente lo que ocurrió en Andalucía era muy significativo, ¿no? Porque una derecha unida en torno al Partido Popular durante 40 años no pudo echar a un socialismo corrupto, y de repente 3 fuerzas políticas distintas en el ámbito de la derecha o del centro derecha logran hacerlo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos votó mucha gente que votaba a la izquierda también, por la cuestión migratoria, por la cuestión de las políticas de género, por la que había muchos tipos machacados injustamente y denunciados falsamente, y que veían que solo Vox les amparaba, y por todo lo que tenía que ver con el campo, con la caza, que también era el modo de vida o la gran afición de muchas personas, y veían cómo eso se les estaba desvaneciendo bajo los pies, ¿no? Entonces yo creo que eso tuvo un efecto de corrimiento electoral, y que mucha gente que había votado a la izquierda en Andalucía y que jamás votaría al Partido Popular decidió votar a Vox. Y eso es lo que todavía algunos no ven que está ocurriendo en España a nivel nacional. Y siguen pensando pues que los 11 millones de votos que tenían Rajoy y Aznar son los mismos 11 millones de votos que pueden tener hoy el PP y Vox por separado, como si no se hubiese muerto nadie en los últimos 4 u 8 años, o como si no se incorporasen, pues creo que 400.000 personas cada año a votar a los 18 años. Hay un artículo, no me acuerdo ahora, de un hombre que es bastante inteligente, que escribe en El Confidencial, no me acuerdo ahora el nombre, pero es un hombre economista, además que da clases en las universidades estadounidenses, que él publica un artículo explicando por qué una derecha fragmentada da mucho más representación que es simplemente un partido. Y lo explica de forma tal que dice, bueno, no hay que tener miedo a que se fragmente, porque igual consigues alianzas con mucho mayor Pues a ver poder. Si los que nos escuchan se enteran, porque yo ando por todas las esquinas explicando a mucha gente bien intencionada y desesperada que quiere echar a Sánchez, y que te dice, hay que unirse. No, si lo que hay que hacer es votar a la derecha, sí, por lo que usted considere derecho. Sí, y luego ya nos pondremos de acuerdo, pero... Si usted no vote a estos, pero les han engañado tanto desde los medios de comunicación de la derecha, que si la circunscripción es pequeña, que si hay que estar unido, que si tal, que si solo puede ser un partido, les han confundido tanto que hay un montón de votantes matemáticos por ahí que ya los pobres no votan en función de sus convicciones, que es a lo que yo les animo, votan en función de unos cálculos que ha hecho otro señor que probablemente solo hace propaganda y mentiras. Y entonces, es que fíjate que yo es que de eso hay algunos. Como voy a algún medio de comunicación y frecuento a intelectuales como Javier Venegas, alguna vez no me insulte. Alguna vez me preguntan, oye, Asís, ¿qué crees que debemos votar? Y yo nunca jamás he dicho, o sea, siempre he dicho, vota a aquel que creas que defiende más lo que tú crees. No votes en función de que crees que es que va a salir uno. No, tú no juegues al billar a 4 bandas, vota, hijo mío, que te va a salir mal. No, es que Vox no va a salir, o es que no sé. No, vota a quien tú creas. Y sobre todo muévete, actívate y vota. Totalmente. Eso de los intelectuales que ha reaccionado aquí Javier, yo le bromeo también a unos cuantos amigos que son seguidores de la escuela de Gustavo Bueno. Yo digo, vosotros los intelectuales se ofenden mucho, y uno de ellos, que además es diputado nuestro por Murcia, dice, intelectual, dícese de los que firman manifiestos. Sí, es una frase que me he dicho. Bueno, no sé si tiene usted todavía algo más de tiempo como para que nos dé para hacer una pausa publicitaria. Sí, claro. Pues pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Acompaña a Santiago Abascal el próximo domingo 9 de febrero.
Acude al encuentro con el presidente de Vox a las 13:30 horas en el restaurante Finca Buenavista, en El Palmar. Por España, nuestra gente y nuestro futuro. Información y reservas en el 669-995005 o 670761224. No faltéis. Entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar. En el año 1935 fundó en Málaga el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís. Desde entonces, en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico. Llame al Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención, don Santiago, de la segunda llegada de Donald Trump al poder, es que parece haber aprendido de la primera legislatura y entra con la fumigadora para evitar que le boicoteen desde dentro de la administración su labor legislativa, y además a una velocidad brutal a la que usted mismo ha hecho referencia antes, firmando docenas y docenas de órdenes presidenciales en el primer día, teniendo ya una lista de sus candidatos a ministro presentada ante el Senado, etcétera, etcétera. Es decir, ahí se demuestra un trabajo previo bastante grande para tener preparado todo para el primer día empezar a tomar decisiones, ¿no? ¿Vox tiene ese trabajo previo realizado? Es decir, ¿usted está ya preparado para mañana poder empezar a tomar decisiones si mañana hubiera elecciones y usted las tuviera... las tengo tomadas ya. Me permite, yo las tengo tomadas ya, y además yo creo que debemos aprender en carne ajena, no esperar a aprender en carne propia. Y yo creo que cuando te roban unas elecciones, cuando te intentan meter a la cárcel, cuando te pasa una bala a 1 centímetro del cráneo y te agujerea la oreja, pues eso te cambia, eso te hace aprender y te hace ser más decidido. Y yo creo que todas esas cosas que han pasado, pues al final no hay mal que por bien no venga, y creo que tenemos un Donald Trump todavía mejor que el del anterior mandato, mucho más decidido. Pero mucho ha más eludido usted mi pregunta. O sea, Donald Trump No, no es solo que tuviera las decisiones tomadas, sino que las tenía plasmadas en decretos. Es decir, que había habido alguien haciendo la labor ingrata de decir, para acabar con las políticas transgénero tenemos que publicar un decreto que diga pum, 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 pum. Entonces, Vox está ya trabajando en esa tarea previa que permita, cuando se llegue al poder, empezar a tomar decisiones ejecutivas desde el primer minuto. Sí, pero el sistema español no es el sistema norteamericano. El sistema parlamentario lo complica y el sistema de mayorías también. En Estados Unidos gana un candidato y además en este caso lo hace con unas mayorías en todas las instituciones estatales y federales. En el caso de España no estamos en esas circunstancias en estos momentos. Es decir, la carta a los Reyes Magos de Vox, que la tenemos escrita y desarrollada, es nuestro deseo, pero no es en estos momentos factible, porque hay que ponerse de acuerdo con otra fuerza política que no tiene las cosas tan claras. Entonces yo no quiero confundir a los españoles sobre lo que nosotros podemos hacer en compañía de otros que no lo tienen tan claro. Ahora bien, también quiero que los españoles sepan que si nosotros podemos hacerlo en solitario, estamos dispuestos a hacer exactamente las cosas como las están haciendo en Estados Unidos y como las están haciendo en Argentina. Con la misma motosierra contra el gasto político, contra la misma motosierra contra la corrupción política y con el mismo ataque a todas las porquerías ideológicas de la izquierda y del globalismo. ¿Tiene usted ya en mente algún ministro para un futuro No, gobierno? hombre. Vale. Se incorpora a la tertulia don Julio Ariza. ¿Qué tal está usted? Ha dicho algún ministro y ha entrado aquí don Julio, no sé. Sí, ¿iba usted a hacer un comentario, Javier? Lo que quería comentar, es decir, lo que el Santiago lo sabrá, lo que está haciendo Donald Trump, lo que ha hecho Milei, dentro de lo posible, se llama Big Bang.
Es decir, cuando un sistema está muy controlado, muy intervenido, muy inferido de grupos de presión, de intereses, de castas, de lo que sea, es como un cuerpo enfermo lleno de anticuerpos. Entonces, si tú quieres aplicar una medicina gradualista, esto ha ocurrido un montón de veces en España, pues el organismo va reaccionando, y tú si haces una reforma en un lugar, pues lo que hace es que todo el resto de instituciones reacciona contra esa reforma y hace que esa reforma sea completamente inexistente. Entonces lo que ha hecho, yo creo que, y lo llevaba preparado, lo que ha hecho Trump y lo que ha hecho Mine es un proceso Big Bang. Es decir, tienes 3 meses para aplicar o intentar sacar adelante las principales políticas para cambiar el país. Y yo creo que eso ya lo ha aprendido Trump. Tiene un buen equipo detrás. Sí. Don Julio, estábamos aquí sometiendo un tercer grado a don Santiago a un señor que Abascal. ha roto en España los límites de lo pensable que nos tenían marcados. Durante muchos años nos han impuesto un lenguaje y una forma de concebir el mundo y nos han dicho hasta aquí. Todo lo que está fuera de aquí o es malo o directamente es antisocial o es todo lo que ellos llaman, lo transfobo, homófobo, fachosférico, etcétera. Bueno, porque con ese lenguaje, efectivamente, nosotros solo podemos concebir el mundo de una determinada manera. Y va y resulta que es que hasta que ellos llegaron, el mundo era otra cosa. El mundo tenía unas reglas distintas que además no había impuesto el hombre, sino que venían impuestas, que estaban allí ya. Y siguen allí. Hoy hay un partido político que preside este señor, don Santiago Abascal, que ha venido a decirle a la sociedad española cosas en las que una gran parte de la sociedad española cree. Le ha ocurrido además que han tenido la suerte para el que se la trabaja, la suerte de años recordando cosas que hoy viene el presidente de los Estados Unidos y viene a decirnos a la humanidad, y además se lo dice con una orden ejecutiva, que existen 2 géneros, que existen 2 sexos, hombre y mujer, varón y hembra. 5 millones de años después viene Donald Trump a decirnos que existen hombre y mujer. Pero es que Vox lo lleva diciendo no sé cuántos años en la sociedad española, y lleva defendiendo... Vox lleva defendiendo las 25 primeras órdenes ejecutivas de Donald Trump. Es decir, Vox se anticipó a Trump, se anticipó a Milei, se anticipó a Meloni, se anticipó, no diré que se anticipó a Orbán, pero se ha anticipado en una forma de ver el mundo que no es nueva, que es la única forma posible de ver el mundo que puede conseguir que la gente sea feliz. Y que viva sentido común, que viva en paz y en libertad. Y por eso yo... Ya he visto que se está postulando para ministro portavoz. Pues lo va a tener, ¿cómo voy a pensar? Pero lo va a tener difícil porque para eso me postulo yo, hombre. No, yo en realidad modestamente quería ser presidente de Vox. Pero... Yo solo quería ser caudillo. Exactamente, caudillo. No, gracias, Santiago, gracias por estar aquí, de verdad. Y gracias por seguir representando lo que representáis. Es importantísimo que la gente, el ser humano, prefiere, decía Tocqueville, adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Vosotros suponéis el refuerzo para que la gente sepa que no están solos. Y por tanto es el refuerzo de esas convicciones y esa forma de ver el mundo, que es la única posible. O sea que desde ese punto de vista estad tranquilos porque estáis en lo que hay que estar. Mira, la verdad es que, déjame que cuente una cosa pequeña, la he contado más veces, pero no lo hemos pasado bien en todo este tiempo, ¿no? Porque cuando nacemos y empezamos, por ejemplo, a decir que en los casos de violencia contra la mujer hay muchísimas denuncias falsas y que se está utilizando en procesos de divorcio, bueno, empiezan a publicar datos falsos, a atacarnos, a convertirnos en un partido machista, enemigo de las mujeres, y ya había habido buena gente que había intentado eso. Lo intentó UPyD. A UPyD se le atacó durísimamente por poner en cuestión la ley de violencia de género y plegaron velas con aquello. Lo intentó después Ciudadanos y Albert Rivera y dejó de hablar de aquello. Incluso lo intentó Pablo Casado cuando fue elegido presidente del Partido Popular. El ataque fue tan duro que decidieron aparcarlo. Y la verdad es que nosotros, pasándolo regular, hemos mantenido esa posición. Y vemos que hoy se ha sumado gente como incluso Íñigo Rejón. O sea, cuando uno aguanta la posición, pues se da cuenta de que acaba dándole la razón hasta sus enemigos, ¿no? ¿Puedo
Perdón, ¿puedo hacer es una pregunta, no es un consejo, porque yo dar consejos doy pocos, pero hay algo que no está en el centro del debate y que empieza a estarlo, que es que la política de inmigración ilegal tiene entre sus principales víctimas a los inmigrantes ilegales. Es decir, se está lanzando cuando se sale una noticia de niños muertos en el estrecho o de niños desaparecidos, por cierto, en el viaje hacia los Estados Unidos, es que parece que los que estamos en contra de la inmigración ilegal estemos en contra de los inmigrantes o de las personas de otro lugar. Es que eso es lo que está dañando más a las personas. Las políticas de género, la idea de que se puede mutilar a menores, además sin el consentimiento de sus padres. Bueno, aparte de que si lo hubiera tan... Sí. Pero bueno, que se pueda mutilar o que se pueda convencer, a quien discrimina más, aparte de ser una barbaridad, a quien discrimina más se está destruyendo a personas, a menores, por ser amanerados, por estar desconcertados, por estar... Es decir, las políticas de género van precisamente contra el colectivo homosexual, sea eso lo que sea. Contra los homosexuales en particular. Y las políticas transgénero contra las mujeres. Una cosa espectacular. Entonces eso es algo que... contra los niños. El otro día en la boda se casó mi hijo mayor y entonces pues es una oportunidad maravillosa, porque además era en Pamplona. O sea, quiere decir que es una oportunidad maravillosa, entre otras cosas, con hablar con mucha gente joven. Vamos, yo lo hago continuamente, pero y entonces le hacía gracia porque cuando alguna gente joven, digamos así, políticamente correcta, le decías, no, es que los jóvenes, yo le decía, es que vosotras sois muy sexistas, o sea, os preocupa, sois muy machistas, se reían, decía, o sea, les chocaba, claro, porque no se dan cuenta de que estaban ellos demasiado preocupados por si alguien era homosexual o era negro y yo decía, es que sois muy sexistas y muy racistas, estáis muy preocupados de eso. No tiene que importar tanto. Lo fundamental de una persona no es que sea negro o sea chino, sino que es persona. Lo fundamental de sus principios, su forma de actuar, que le gusten los hombres, o sea, que le gusten los hombres, que le gusten las mujeres, que le gusten las dos cosas, y vosotros enseguida clasificáis, no, este tiene que ser bisexual, nativo, no sé cuántos. Digo, es que son muy sexistas. Perdón, me estoy haciendo una reflexión. Pero de todas formas, decías, has puesto precisamente a los jóvenes en ese asunto. Que está cambiando. Es que yo creo que son precisamente los menos correctos políticamente. Yo creo que eso es de... Están hasta el gorro de pipa. Por eso. Yo creo que es más de generaciones como la nuestra, donde está ese tipo de confusión, sorprendentemente. Pero yo no la percibo tanto en los jóvenes. De hecho, las encuestas que manejamos indican que el apoyo que tenemos entre los jóvenes de 18 a 25 años es de un 25% de intención de voto. Es decir, se supera con creces el 15% que tenemos en la población global, y yo lo percibo claramente en la calle. Y jóvenes de todo tipo de extracción social. Sí. Yo creo que eso está cambiando, o sea, que vuelvo a dar optimismo y esperanza, porque como salen de vez en cuando gente del censo electoral por razones ineludibles y entran los jóvenes, pues yo creo que eso también va a hacer cambiar poco a poco hay más jóvenes. Panorama político. El problema es que no son, son menos que antes. Eso si fueran más, esto habría una revolución aquí hace mucho tiempo. No sé si habéis comentado el asunto o es un tema excesivamente específico, pero como está habiendo una auténtica broma, un esperpento en torno al tema de Muface, sobre el tema de la sanidad pública, sanidad privada, gestión pública, gestión privada, algunos llaman privilegio de los funcionarios, que es en el fondo una falta de derechos del resto de los españoles, que deberían tener las mismas oportunidades para elegir tranquilamente la forma en que desean ser asistidos. ¿Qué posición tiene Vox respecto a ese asunto? Siempre hemos tenido la posición de una colaboración público-privada, pero hoy se está degradando todo. Se está degradando en la asistencia pública, lo vemos los que acudimos a hospitales públicos, a pesar del excelente trato que dan los profesionales, a los que se quiere atacar. Lo está haciendo en estos momentos la ministra, amenazando a los profesionales para impedirles trabajar también en el sector privado, y se está degradando también porque se está colapsando la atención privada para los que han contratado seguros, como consecuencia también de que la atención sanitaria es universal y que aquí puede y se han subido los impuestos, atendido, por cierto, a las aseguradoras. Entonces cada vez suben más los impuestos, cada vez los servicios públicos son peores. Y además se criminaliza la colaboración público-privada. Nuestra posición es esa, igual que lo ha sido en el ámbito educativo. ¿Tienen ustedes un equipo constituido dentro de Vox
para ir dando soluciones, incluso para interactuar con los distintos sectores públicos, con las distintas corporaciones, con los colegios profesionales, Sí. para entenderles y para buscar soluciones? Por supuesto que lo tenemos, pero te tengo que confesar que estamos mucho más concentrados en derribar a este gobierno en estos momentos. Pues vale. Bueno, quedémonos con el mensaje de esperanza. Se podrá echar a este gobierno. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo va a ser? ¿Hay elecciones a corto o no? Sensaciones. Bueno, a mí no me suele gustar hacer vaticinios. Yo lo que creo es que Sánchez no va a entregar el poder voluntariamente, de buen grado. 2 contra 1. Estamos dos votos contra el suyo. Sí. No sé lo que vota don Javi. Yo estoy de acuerdo, él no lo va a soltar. No se ha visto nota. Quiero decir que la presión mediática, la presión social, la presión política por la corrupción de todo su entorno más cercano, a él no va a hacerle abandonar el poder. He dicho antes incluso que una imputación por parte del Tribunal Supremo, en un caso hipotético por toda esta corrupción, tampoco le haría abandonar el poder. Estoy convencido de que el Congreso de los Diputados, con esta mayoría, votaría en contra de conceder el suplicatorio para recordar al presidente del gobierno. Tiene una opción, y es no atenderlo, porque hay un plazo de 30 días, simplemente por un silencio administrativo. Sí, pero no le hace falta una triquiñuela. Es mucho más fácil que el propio Parlamento, en representación de la voluntad soberana, respalde al presidente del gobierno y a su corrupción frente a unos jueces supuestamente franquistas y frente al Laufa. Sería indignidad única en el mundo. Pero no tiene antecedentes. Quiero decir que en ese caso, o sea, yo ¿Cuántos actos de recuerdo de el régimen previgente se van a hacer ahora mismo presididos por Sánchez? Creo que no sé si son 50, si son 200, no sé cuántos son. Una barbaridad. Es muy fácil decir que los jueces proceden de ese tiempo y que quieren juzgar a un presidente democrático, diverso, inclusivo. Si un presidente del gobierno ya no solo intenta dominar el poder judicial, sino si deniega un suplicatorio ante causas abiertas, o un parlamento lo deniega, no lo sé, a mí me habilita, a mí me legitima para ir a Moncloa a manifestarme. Sí, bueno, y mucho más, quiero decir. Pero Asís es un caso único, no en la historia de España, sino yo creo que de Occidente, que un fiscal general del Estado esté imputado. Yo creo que eso no ha sucedido nunca. Desde mi punto de vista está puesto en Puigdemont. No lo queremos poner, no se pone en el PNV, que podría tener razones para, después de haber hecho lo que hizo con la moción de censura a Rajoy por el tema de la corrupción, podría ahora también mostrarse anticorrupción, ¿no? Es decir, que pensar que ellos tienen una... El PNV está envuelto en la corrupción. Por eso digo que que... está participando de la malversación de caudales públicos con la obtención de un palacete que es patrimonio de los españoles. Hará cualquier cosa. Es que el problema es que yo creo que todavía no entendemos que Pedro Sánchez, desde el momento en que plagia el currículum, que es de una gravedad, que han dimitido montones de políticos por 5% de referencias sin citar. Eso ya quedó... No, es que ese es el problema. Cuando ocurrió eso, yo dije, cualquier cosa va a ser posible con este pájaro. Claro. Porque esto es un caso insólito, no ha ocurrido nunca. Nunca. Don Julio, que estaba usted... No, vamos a ver, en esa coalición Frankenstein siempre hay unos tíos que desentonan un poco porque no son tan de izquierdas como los demás, ¿no? No son tan extremadamente de izquierdas como los demás. Roban con la mano derecha. Claro. El caso de Junts es paradigmático. Junts es la sucesión, si queréis, desordenada de lo que era Unión Democrática y Convergencia Democrática. Y en este momento la posición relativa de los dos, de Sánchez y Puigdemont, es muy interesante porque Puigdemont solo quiere una cosa, que es volver a España. Quiere volver como sea, quiere hacer política aquí porque le están comiendo el pan del morral y para venir aquí necesita que cuando llegue no le metan en la cárcel, no lo encarcelen. Sánchez tiene una zanahoria para él. Le dice, no, es que yo te voy a aprobar una ley en virtud de la cual no va a haber acusación popular. Cuando a ti te detengan aquí, vas a ir ante el señor Llarena, ante el magistrado, y el fiscal va a decir, póngasele en libertad. Y como no hay acusación popular, pues te van a poner en libertad y olvídate, ya no te vuelven a trincar.
Esa es la zanahoria que tiene Sánchez. La otra que tiene Sánchez es el palo, que le dice, oye, cuidado que yo tengo al candidato Conde Pumpido en el Constitucional y cuando llegue la sentencia de la ley de amnistía, de la aplicación de la ley de amnistía, le voy a decir, Cándido, venga, a por él. O le voy a decir, Cándido, levanta el pie y... Entonces, en ese juego, que además tiene tempus diferentes, Puigdemont está enganchado. Como Sánchez está enganchado, porque si Puigdemont le quita 2 escaños, Sánchez se acabó. Entonces, yo creo, no sé lo que va a decir don Santiago, pero yo creo que por el momento no va a haber juego. No va a haber juego porque los dos están como el dentista. Sí, yo he protestado durante estas semanas precisamente ante la cantinela de la moción de censura. Sobre todo, yo he presentado 2 mociones de censura sabiendo que no había mayoría, precisamente para generar un debate sobre lo que estaba haciendo el gobierno, pero confundir a los españoles sobre la viabilidad de una moción de censura, pues me parece un error. Y yo he protestado ante eso últimamente porque no veo que esa mayoría se pueda producir. Y por otro lado, no entiendo muy bien cuáles son los argumentos del Partido Popular para una moción de censura. Porque si la semana que viene van a repartirse la Junta Electoral con el Gobierno, se han repartido el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, gobiernan juntos en Europa, se han tragado, permaneciendo en el Partido Popular Europeo, la imposición de Teresa Rivera después de un drama como el de Valencia, y todo lo que podemos decir, además de los acuerdos en las comisiones parlamentarias del Congreso y del Senado. ¿Por qué quieren hacer una moción de censura a unos señores con los que han pactado las políticas migratorias de reparto de menas por España, a unos señores con los que comparten el Pacto Verde y su preocupación por el apocalipsis climático? ¿Qué es realmente lo que les diferencia de Sánchez? ¿Solo van a hacerla por la corrupción? Pero la corrupción no es tan importante si están dispuestos a salvar el gobierno ante cualquier votación. Es decir, yo no entiendo muy bien cuál es la verdadera razón que tendría un partido que votó en contra de una moción de censura y se abstuvo en otra, para presentarle ahora una moción de censura liderada por ellos a esos con los que pactan. Realmente no lo entiendo. Y la cuestión de Junts, pues yo renuncio a entenderlo. Eso los que sois catalanes lo entenderéis mejor. Yo intento entender al PNV y tampoco lo logro. Bueno, pues don Santiago Abascal, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. ¿Qué pasa de la esperanza, Luis? Porque tú sí que dices aquí públicamente que crees que Sánchez te queda muy poco. Yo creo que Sánchez disuelve el día 23 de febrero. Justo el 23 de febrero. A las 12:30. O el 24, es decir, disuelve después del resultado de las elecciones alemanas. Sí, eso es lo que yo creo. Que seguramente estaré equivocado, pero mi pronóstico es ese. Lo malo de Luis, por lo que se equivoca, es porque es muy listo y es ingeniero, con lo cual aplica la razón y por eso se equivoca en estas cosas. ¿Habéis podido comentar, que no he podido escucharos, un poco las impresiones de Washington? Sí. Ha dicho que en Washington el grajo volaba bajo y hacía un frío de narices. Esta noche volaba tan bajo que se ha pegado una leche contra un helicóptero. Ya, terrible. Terrible, sí, decenas de muertos ha habido. A las 4:30 estaba viéndolo, estaba impresionado, la verdad. Ahí encima del Potomac, que es un pedazo de... Pero sigue haciendo mucho frío. En Washington. Sí, sigue haciendo estos días. Y eso cuando estuvimos, eso parece. Pasó una cosa tremenda, porque íbamos a una de las galas que se hacían. Habíamos ido a varias. Y normalmente ibas con un vehículo, cruzabas la carretera y entrabas al lugar. Y por lo tanto dejabas el abrigo en el hotel. Y entonces a una de ellas fuimos así y nos encontramos una fila de 8.000 personas. Y íbamos solo con un smoking, sin camiseta interior. Estuvimos 1 hora a 11 bajo cero esperando la cola. A 11 bajo cero. De hecho, renunciamos a entrar. Hombre, si es que dijimos, esta gala que vaya otro, porque daba la impresión de que íbamos a estar 1 hora más allí y nos... Los tercios españoles no se rinden, pero no se congelan. Nos rendimos. Como la infantería española, que nunca da... Ninguno dice, no retrocede, dice, da media vuelta y avanza. Bueno, muchísimas gracias, don Santiago. Antes de despedir la tertulia, permítanme decirles una cosa, y es que pues a lo mejor hay algunos de ustedes un poco deprimidos con cómo evoluciona la situación y entonces pues están pensando en emigrar, se han comprado un terrenito en algún país gobernado ya por gente normal, como Argentina o como Estados Unidos, y dicen, ¿y ahora cómo me construyo una casa con lo carísimas que son? Casasdemaderabalticas.com, hombre, por Dios. Necesiten ustedes lo que necesiten, una caseta de perro, un cenador, un garaje,
garaje, una casa. Tienen ustedes soluciones. Entran en casasdemaderabálticas.com, tienen ahí un extenso catálogo, van a encontrar de todo. ¿Que no encuentran algo o que quieren adaptar aquello que encuentran? Pues facilísimo, contactan ustedes con ellos y les solucionan sus necesidades en un pispás y, ojo, a unos precios, comparado con las casas normales, pues que son de lo más atractivos. Casas calentitas en invierno, fresquitas en verano, ignífugas, con madera tratada de las mejores calidades. casasdemaderabálticas.com. Gracias, don Julio Ariza. Gracias, don Ernest Timmermans. Gracias, don Javier Venegas. Por cierto, don Javier Venegas, que ha venido aquí con su libro No tendrás nada y no serás feliz, y le emplazo a hablar del libro la semana que viene un poquito más a fondo. Pero vamos, entren ustedes en Amazon, por ejemplo, y lo encuentran. No tendrás nada y no serás feliz, de don Javier Venegas. Gracias de nuevo, don Santiago Abascal. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos, pues no sé exactamente a qué, porque... ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares antes de irnos a la pausa publicitaria. Don Paco Linares, que se hace una pregunta. ¿Quién manda en España? Buenos días, don Paco. Perdonen que no les continúe hablando de la entrevista que doña Alba Vila le realizó a don Santiago Abascal, como les prometí. Lo haré mañana si Dios quiere. Buenos días, don Luis del Pino, gracias. Después de oír cómo defendían el proyecto Ómnibus, Sánchez y después todos los papagayos que le acompañan, afirmando que no lo trocearían, me pareció muy bien que no saliera, pero he aquí que Puigdemont pesó en Sánchez. Si a Sánchez le importa España menos que a mí, pues le voy a hacer una propuesta. Después de la propuesta le hizo una pedorreta y tararí que te vi. Y deja las 80 propuestas en 29 por orden de Puigdemont. ¿En España manda un golpista prófugo de la justicia? O quizás sean otros. Sánchez, por tener el poder, entre comillas, deja que mande Puigdemont. Pero no solo, también domina España Marruecos. Primero, aceptó la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y rompe decisiones de la ONU y la histórica postura española. Cede al chantaje de las aduanas ante Marruecos en Melilla y Ceuta. ¿Se acuerdan de aquella comida de Sánchez con Mohamed VI con la bandera de España boca abajo? Pero además de Puigdemont, los separatistas y Marruecos también mandan los traficantes de personas y de drogas. Drogas que entran hasta por el Guadalquivir. Y Marlaska retiró al grupo Ocon Sur de la Guardia Civil, o sea que quita del campo de Gibraltar a 150 efectivos del organismo de coordinación contra el narcotráfico. Pero vamos a ver, ¿a quién pagamos los españoles para que nos administren? Mañana más y mejor. Punto final.